hecho el presidente Piñera al llevar a ir a la Araucanía y presentar este batallón da la impresión, o por lo menos da a entender, que su mensaje es absolutamente violento, porque hay una violencia simbólica en una región que es pobre, en la cual lleva tanques que valen más de 3 millones de dólares cada uno, a una zona que es pobre. Y en segundo lugar, porque la región de la Araucanía no es una región donde vivan los terroristas. El narcoterrorismo está en otras regiones. En la Araucanía claramente no hay terrorismo. Y en el caso puntual del pueblo mapuche, tratar de vincular la lucha por un territorio, por derechos ancestrales, tratar de vincularlo a un tema de pobreza y a un problema judicial y de delincuencia, es un fracaso que ya viene probando Piñera en el gobierno anterior. ¿Es militarizar la Araucanía? Es claramente militarizar la Araucanía, y ahí es donde a uno le salta la duda. ¿Por qué militariza la Araucanía cuando el terrorismo es poner el Estado de Derecho en peligro, poner la soberanía nacional en peligro? Eso no lo ha hecho el pueblo mapuche. Entonces la pregunta es, si la región con mayores índices de violencia es Iquique, en la región metropolitana, gracias al narcoterrorismo, ¿por qué ese contingente no lo pone en el narcoterrorismo? Entonces la conclusión inevitable es que Piñera está protegiendo al narcoterrorismo y está protegiendo a los grandes empresarios de la Araucanía. En una región, por ejemplo, nosotros lo hablábamos detrás de cámara, yo he hecho reportajes sobre el tema mapuche, y a Coyipulli se ve muchísima policía antes del anuncio. O sea, ya están, hay ¿qué? Tanquetas lanzagases, carro lanzagua, hay muchísima ya presencia policial, ¿no? De hecho, en Coyipulli había un liceo agrícola que ahora se transformó en un cuartel, ¿no? En un cuartel de carabineros, que es brutal. O sea, pasamos de una escuela a un cuartel de policía. De una escuela que además fue donada por otros países, transformarla en un cuartel es una estrategia brutal de provocar miedo a la Araucanía, y todas estas medidas de militarización no ayudan a la paz en la Araucanía ni al desarrollo económico y no resuelven ningún problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Sebastián Piñera en presentar este nuevo batallón? Ok, el presidente, además de este batallón, que me imagino va también como un mensaje para sus bases que pedían más presencia policial, más fuerza policial, etcétera, anunció una inversión pública de cerca de 8.000 millones de dólares y una privada de 16.000. ¿Está bien eso? ¿Cuáles son sus propuestas? Yo creo que la situación de la Araucanía, en primer lugar, donde echamos de menos que el presidente Piñera cobre el impuesto que las forestales deben al Estado. Si le cobrara el impuesto que deben las forestales al Estado, las comunas más pobres de la Araucanía pudieran desarrollarse, porque las comunas más pobres de la Araucanía son las que tienen la mayor superficie de plantaciones forestales, donde hay una mayor explotación forestal, y esas medidas que él propone no van con la realidad por una razón muy sencilla. Solamente el 2016 la industria forestal generó 6.000 millones de dólares en utilidades, donde están las comunas más pobres. ¿Por qué no pagan los impuestos ahí? El problema de inversión de la Araucanía no tiene que ver con inversiones privadas, tiene que ver ya existe, según. Ya existe la inversión privada, y ya está comprobado que esta inversión privada tiene a la región de la Araucanía dentro de la más pobre de Chile. Ok, tenemos a la región de la Araucanía como la más pobre, usted bien lo decía, con un desempleo bastante alto, con zonas rurales que están bastante poco desarrolladas. ¿Qué hacemos como país para intentar desarrollar económicamente a una población bastante empobrecida, sobre todo si es indígena? Sí, mira, lo primero es clarificar la cosa. En la Araucanía es la región más pobre. Esa es la región más pobre porque hay un fracaso de la política del Estado sobre la pobreza, porque no se distribuyen los beneficios, y el crecimiento del país no se distribuye equitativamente, y eso afecta a todos los chilenos y particularmente a la Araucanía. Pero en específico, en la Araucanía. Pero en específico, en el caso mapuche, no tiene que ver netamente con inversión, tiene que ver con reconocimiento de derechos colectivos sobre un territorio que se viene reclamando hace cientos de años. Tiene que ver con reconocimiento a los derechos económicos y tiene que ver con reconocimiento a los derechos políticos. La solución al tema mapuche tiene que ver con reconocimiento de derechos colectivos y no netamente a una situación de pobreza. Entonces echamos de menos que este gobierno diga que va a reconocer los derechos de los pueblos originarios, que va a reconocer y que va a restituir un territorio que fue quitado. Hay 130.000 hectáreas que están en manos de las forestales y que fueron adquiridas de manera irregular. Echamos de menos que el presidente no parta resolviendo el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche, resolviendo los problemas que tiene ahí. No es un tema netamente de pobreza. Ok, pero el Estado de Chile ya está instalado en el Gualmapu. Lo más probable,
El Estado de Chile no va a salir de ahí, hay presencia policial, hay chilenos que nada tienen que ver con las comunidades mapuches, por tanto hay que buscar una mirada hacia el futuro. ¿Cómo se soluciona la presencia de dos mundos aparentemente poco relacionados? Y también cómo se soluciona para las personas que están en el medio, lo hablábamos detrás de cámara también, entre los grandes empresarios, las forestales y las comunidades que buscan la restitución de tierra, hay pequeños agricultores de 1 o 2 hectáreas que quedan metidos en el medio y que quizás son las víctimas más invisibles de todo este problema. ¿Cómo? Mediante políticas de gobierno se puede avanzar hacia, primero, una supuesta paz en la Araucanía, pero además sobre cómo se puede avanzar hacia un desarrollo económico para que estas personas, que son las que más sufren, puedan salir de las situaciones actualmente que tienen en su economía? Lo primero es copiar cómo resolvieron el problema de Magallanes y de Aysén. Eso se resuelve aumentando la cantidad de recursos del Estado per cápita. En la Araucanía, per cápita por persona son 600.000 pesos. En Magallanes y Aysén es sobre 1 millón de pesos. Lo que tiene que hacer el Estado para resolver el problema de pobreza ahí es aumentar el ingreso per cápita de aporte del Estado para el desarrollo regional. Eso es una cosa. Y lo otro es desmitificar ya el tema de la paz en la Araucanía, porque los sectores más pobres de la Araucanía, mapuche y no mapuche, como conversábamos, vivimos en paz en la Araucanía, nos colaboramos mutuamente. Entonces, desmitificar el término de paz en la Araucanía tiene que ver con la siguiente pregunta. Cuando habla el presidente de paz en la Araucanía, habla de paz entre los latifundistas y los obreros forestales, habla de paz entre los colonos y los mapuches. ¿A qué tipo de paz? Porque si resolvemos a qué tipo de paz se refiere, podemos tener medidas distintas para los problemas que son distintos. En el caso particular, la Araucanía se resuelve en términos de desarrollo indígena, reconociendo derechos colectivos, y en términos de derrotar la pobreza, aumentar la cantidad de ingresos per cápita en la Araucanía, cosa que no se ha hecho. Y con la cantidad de millones que dices tú que aporta Piñera, no alcanza ni siquiera a equivaler todo lo que el Estado ha aportado a las forestales mediante la bonificación forestal. En otros países latinoamericanos, por ejemplo Bolivia o en Colombia, o en otros países incluso del primer mundo, por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Canadá, se les reconoce ciertos derechos y ciertos sectores geográficos en donde las comunidades indígenas tienen poder para determinar qué actividades comerciales se realizan o cuáles no. ¿Es posible eso en Chile? Mira, en el caso de Canadá lo conozco bien, entre Nueva Zelanda y el pueblo maorí lo conozco bien, porque yo trabajo con representantes del pueblo maorí. Y hay un punto que es fundamental. El pueblo maorí logró desarrollarse porque Nueva Zelanda le reconoció el tratado de Waitangi. Chile tiene el tratado de Trapihue con el pueblo mapuche, y entonces se van a resolver los problemas en la medida que se reconozcan esos tratados. Y en Nueva Zelanda, por ejemplo, el pueblo maorí tiene derecho a decidir su futuro, tiene libre determinación con sus recursos económicos, y lo que no se le pudo devolver fue compensado por el Estado. Si Chile quiere avanzar como país, tiene que, lógicamente, aprender de los modelos internacionales que ya son exitosos.